qué es un subproducto y qué significa el fin de condición de residuo, porque son dos conceptos que han aparecido nuevos en la legislación comunitaria y, por tanto, también los hemos tenido que trasladar a la legislación nacional. Bueno, como seguramente ya sabéis y se habló a lo largo del día de ayer, las nuevas orientaciones en la política de residuos están establecidas en los 3 documentos que os señalo ahí. En primer lugar, en la Directiva Marco de Residuos. En esta directiva ya queda completamente asentado el concepto de que los residuos son recursos y que es necesario maximizar su aprovechamiento, y para ello se establece un principio de jerarquía en la gestión de los residuos. Siguiendo toda esta filosofía, acaban de publicarse en el año 2011 la Estrategia Europa 2020 y su hoja de ruta llamada Hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos. Estos documentos tienen como finalidad el pasar de una economía lineal basada en la producción, consumo y uso y tirarle los productos sin un aprovechamiento, de pasar de esta economía lineal a una economía circular, donde los residuos se convierten en recursos y se vuelven a reincorporar al ciclo productivo. Teniendo en cuenta cuál es este nuevo marco, el nuevo en materia de residuos, conviene, antes de hablar de subproducto y antes de hablar de fin de condición de residuo, conviene recordar un poco cuál es la definición de residuo. La directiva define residuo como aquella sustancia u objeto del cual su poseedor desecha o tiene la intención o la obligación de desechar. Cuando se revisó en su momento la normativa, realmente la definición no sufrió ningún cambio y creo que es de destacar que en esta definición hay un componente subjetivo por parte del poseedor, que es la intención de deshacerse de algo que no le sirve, de ese residuo. Bueno, pues la propia directiva también acota el ámbito de aplicación de la normativa. En primer lugar, mediante exclusiones del ámbito de aplicación, que pueden ser directas, es decir, algo que directamente ni se le aplica la normativa, como podrían ser las emisiones a la atmósfera, o parciales, en la medida en que la gestión de esa sustancia o objeto está regulada en otra norma, como son, por ejemplo, las aguas residuales o los subproductos animales. Pero además de esta definición y de estas exclusiones del ámbito, introducen otros 2 conceptos nuevos que vienen a acotar lo que es y lo que no es residuo. Son los conceptos de subproducto y de fin de condición de residuo. Bueno, pues por concepto de subproducto tenemos que tener siempre en la cabeza que es algo que no llega nunca a convertirse en residuo, ¿vale? Con este concepto, al incluirlo en la propia directiva, se asientan o queda reflejado toda la jurisprudencia que ha habido a lo largo de los múltiples años, desde que se aprobó la primera directiva en el año 75, en relación cuando una cosa es o no es residuo. Bueno, pero una vez que ya esa sustancia, para que pueda ser subproducto, tiene que cumplir 4 requisitos, y los tiene que cumplir los 4 requisitos simultáneamente. Esos requisitos es que es seguro que esa sustancia se va a utilizar posteriormente, que esa sustancia no sufra ninguna transformación posterior, es decir, que desde el proceso productivo donde se genera ese subproducto al proceso donde se va a utilizar no haya ninguna transformación, que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso industrial o un proceso de producción, y que el uso ulterior, por supuesto, sea legal. Y, por supuesto, que dicho uso no suponga un daño a la protección del medio ambiente, al medio ambiente o a la salud humana. Ese mismo artículo de la directiva contempla que puedan establecerse criterios para determinadas sustancias a través del proceso de comitología que se recoge en la propia directiva. Teniendo claro que es un subproducto, es algo que no llega nunca a tener la condición de residuo, si queréis tener más detalles sobre esto, en la guía que ha publicado la Comisión sobre la interpretación de la Directiva Marco aparece no lo he podido incluir aquí, hay un árbol de decisión en el que va valorando cada una de las 4 condiciones y se puede tener una aproximación de si esa sustancia cumple los requisitos de subproducto o no los cumple. Esta guía la podéis consultarla a través de nuestra página web
o bien a través de la propia página web de la comisión. Teniendo aquí, con este concepto se regula algo que no llega a ser residuo. Sin embargo, con el concepto de fin de condición de residuo es completamente distinto. Es un residuo, una sustancia, que ha tenido la condición de residuo, ha sufrido un proceso de valorización y en un momento determinado pierde la condición de residuo. El objeto fundamental de esta regulación en la Directiva Marco es dinamizar sobre todo el mercado del reciclado, y un mercado de reciclado que apuesta por una calidad importante de esos materiales recuperados de los residuos. Además de dinamizar el mercado del reciclado, pues también tiene como objetivo la simplificación de las cargas administrativas, porque en el momento que a esa sustancia se le pueda aplicar el fin de condición de residuo, no se le aplica el marco jurídico que hay para los residuos, tanto en producción como en gestión, como traslado de residuos, etcétera. Sí que es importante tener en cuenta que toda la regulación que salga a nivel europeo de este concepto va a ser vinculante para los Estados miembros, pero no significa que la aplicación de este concepto es algo que va a ser voluntario, es decir, no es obligatorio. El que haya un marco es el que sirve para que aquel que quiera producir un material que cumpla el fin de condición de residuo, ese material cumpla o se hagan unas condiciones determinadas. También la directiva prevé que se puedan aplicar criterios de fin de condición de residuo a nivel nacional. Como no podía ser de otra manera, y luego la propia directiva también incluye que para que una sustancia pueda ser desclasificada como fin de condición de residuo, tiene que cumplir otros cuatro criterios y todos de ellos simultáneamente. Y es que la sustancia o objeto se usa normalmente para finalidades específicas, que exista un mercado o una demanda para dicho material, que cumpla los requisitos técnicos asociados a los productos a los que se va a sustituir, y que el uso de esa sustancia no generará impactos adversos en el medio ambiente. En ese procedimiento de establecimiento de los criterios de fin de condición de residuo, pues también se prevé que puedan existir, fijar valores límite para determinadas sustancias. Ese mismo artículo incluye o enumera una serie de flujos de residuos en los que la Comisión pues tiene que abordar o tiene que estudiar la aplicación de ese fin de condición de residuo. En concreto son el papel, los áridos, el metal, el vidrio, los neumáticos y los textiles. Pero adicionalmente a esos también se están estudiando los plásticos y los residuos biodegradables sometidos a procesos de tratamiento biológico. Como no podía ser de otra manera, estos conceptos han quedado recogidos en la legislación nacional en dos artículos de la Ley 22/2011, en el artículo 4 y en el artículo 5. En relación al concepto de subproducto, se transcribe literalmente cuáles son los requisitos que se tiene que cumplir esa sustancia para que sea considerada como subproducto, pero se prevé también un proceso de declaración de subproducto a nivel nacional. Este procedimiento es que tiene que haber una orden ministerial que surge después de que la Comisión de Coordinación, que como sabéis es un órgano que se crea en la Ley de Residuos, donde están presentes todas las administraciones competentes, Administración del Estado, comunidades autónomas y entes locales. Entonces, pues esa comisión hace una valoración de si las sustancias cumplirían los requisitos de subproducto y entonces hace una propuesta para que haya una orden ministerial. Como en el momento de entrada en vigor de la ley existía diversos procedimientos de clasificación de subproductos, en algunos casos regulados específicamente en la normativa autonómica, y que muchas veces no tenían por qué cumplir o no se ajustaban exactamente al concepto de subproducto establecido en la normativa comunitaria, y porque además, y no solamente existían estas normas autonómicas, sino que también vía otros procedimientos administrativos como autorizaciones ambientales integradas se estaban desclasificando o se estaban considerando determinadas sustancias como subproductos. Se incluyó también en la ley un régimen transitorio, de tal manera que hasta que entrara en funcionamiento los mecanismos de la Comisión de Coordinación, pues se podía seguir utilizando los mecanismos existentes. En relación con el fin de la condición de residuo ocurre exactamente lo mismo. Se transcribe literalmente
las condiciones que tienen que cumplir un residuo para dejar de ser considerado como tal, y se establece también un procedimiento para que a nivel nacional se puedan establecer los criterios de fin de condición de residuos, que vuelve a ser mediante una orden ministerial y mediante un trabajo previo de la Comisión de Coordinación. En relación con este tema, el tema de los subproductos, es verdad que la Comisión, en principio, a nivel europeo no ha abordado este expediente, como ellos llaman. Se ha centrado, en primer lugar, en la aplicación del fin de la condición de residuo. Respecto a este criterio, se han iniciado diversos grupos de trabajo, y el primero que ha culminado en la aprobación de un reglamento comunitario es el reglamento. Está establecido para los flujos específicos de chatarra de hierro y aluminio, y se aprobó en el año 2011. Este reglamento establece unas condiciones, una serie de definiciones de qué es una chatarra, de qué es el poseedor, de qué es el productor, es decir, de los agentes implicados en la producción de ese material que tendrá el fin de condición de residuo y de su posterior compra. Se establece también básicamente todos los criterios de fin de condición de residuos que está proponiendo la Comisión se basan más o menos en una misma estructura. Es decir, qué criterios se tiene que cumplir un material de entrada al proceso de valorización que luego va a dar lugar a un material de fin de condición de residuo, es decir, cuáles son los requisitos del material de entrada, cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir en el proceso de valorización, y cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el material a la salida para ser desclasificado de residuos. Además de estos criterios de lo que sería el proceso productivo, también establece unas obligaciones a aquellos productores de lo que va a ser el material considerado como fin de condición de residuo. Y estos criterios son, en primer lugar, que tiene que haber una declaración de conformidad de que ese material cumple los requisitos de fin de condición de residuos, que se tiene que trasladar, esa declaración de conformidad se tiene que trasladar al siguiente poseedor del material de fin de condición de residuo, y el productor de ese material tendrá que tener implantado un sistema de gestión de la calidad que asegure que se cumple todos los requisitos establecidos en la normativa comunitaria. Eso es un poco la filosofía, y en este caso está aplicada al flujo de chatarra férrica de hierro y aluminio. En la actualidad, espero que en el próximo mes o en las próximas semanas también se aprobará uno específico para los residuos de vidrio. La Comisión también ha propuesto dos normas regulatorias para el fin de condición de residuo del papel y de la chatarra de cobre, pero estas en principio han sido rechazados o no han salido aprobadas en los procedimientos de la comitología establecidos en la Directiva Marco, y está en proceso de estudio, a través del JRC, la aplicación de los criterios de fin de condición de residuo a los residuos biodegradables y al plástico. Pues ya para concluir, en principio, tanto la figura de subproducto como el de fin de condición de residuo ahora tienen que ser revisados y establecidos siguiendo los principios establecidos en la nueva ley. En el caso de subproducto, este tema lo vamos a abordar en la próxima reunión de la Comisión de Coordinación, puesto que hay sustancias que se encuentran en dos situaciones distintas. Una, en aquellos que todavía no tienen la condición de subproducto, pero hay solicitudes, mientras que otra sería de aquellos materiales que ya tienen una declaración de subproducto por alguna comunidad autónoma. Por tanto, es necesario que en la Comisión de Coordinación se aborde cómo establecer estos criterios de subproducto y cómo analizarlo. En cuanto al criterio de fin de condición de residuos, pues en principio vamos a esperar a que finalicen todos los trabajos empezados a nivel europeo por el JRC, que os puedo asegurar que no es un trabajo fácil.
Yo creo que también es necesario, a la hora de tener en cuenta estas regulaciones, valorar cuál es el impacto de estas normas que ya están vigentes y en concreto con el de fin de condición de chatarra. Por lo tanto, deciros que vamos a empezar a trabajar en el tema de subproductos y con respecto al de fin de condición de residuo, en principio, vamos a esperar a ver cuáles son las normas propuestas a nivel comunitario.